Y pasan los días muchas veces, y pasan los días y nosotros no recibimos esa respuesta de Dios. Y muchas veces nosotros somos insensatos, porque muchas veces cuando pasamos en medio de la prueba y oramos y clamamos a Dios y pasan los días y no recibimos respuesta, gloria sea al Señor, entonces esta reacción no es confiar en Dios. Cuando nosotros pasa el tiempo y no recibimos una respuesta de Dios, pues en realidad esa no es la reacción que quiere Dios de nosotros, sino que Dios quiere que aprendamos a adorarlo a Él en lo bueno y en lo malo, en la adversidad y cuando Dios está con nosotros. Porque en el caminar del Evangelio hay días duros y hay días buenos y hay días difíciles. Pero nosotros debemos de aprender a adorar al Señor en todo tiempo. Sabemos que aunque estemos pasando tiempos difíciles, Dios está respaldándonos a nosotros. Porque el pasar un momento difícil Dios es que nos quiere perfeccionar, nos quiere hacer más aptos para su obra, quiere que nos pongamos más fuertes. Aquí me llama mucho la atención el versículo que empezamos la lectura. Dice que puso mi rostro como pedernal. Pedernal quiere decir que es algo fuerte, que no se doblega ante cualquier cosa, que tiene un rostro firme. Así debe de ser el cristiano. No debemos demostrarle al mundo que estamos afligidos, porque entonces lo podríamos desanimar. Debemos de nosotros en todo momento saber que detrás de nosotros en victoria, como cuando por ejemplo nos dice que cuando ayunemos no seamos austeros como los hipócritas, sino que levantemos nuestro rostro para no mostrar a los hombres que ayunamos, porque lo hacemos para Dios. Eso es un ejemplo de tener un rostro como de pedernal, que no mostramos aflicción, sino que mostramos que servimos a un Dios fuerte y ese Dios siempre nos va a respaldar. El versículo para meditar dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios. Aquí nos está enseñando que nosotros debemos de tener una confianza absoluta, una confianza entera en Dios. Bendito sea el Señor. Porque si nosotros aquí, como dice la palabra, nosotros podemos tener un problema. Si decimos qué problema tan grande, nosotros debemos de pensar que el Dios que servimos es mucho más grande que el problema. Amén. Ese gran yo soy es el más grande que todo problema que nosotros estemos pasando. Entonces aquí es como podemos entender este versículo. Dice que si Dios es por nosotros, entonces ¿quién podrá ser contra nosotros? Porque sabemos que más poderoso es el Dios de los siglos, Señor. Bendito sea su nombre. Más grande es Dios que cualquier problema que nosotros podamos tener. Entonces debemos de dejarle todas nuestras cargas a Dios. Dice la palabra, porque yo soy el gran yo soy el que soluciona todos tus problemas. Bendito sea el Señor. Así es que los problemas de nosotros, en nosotros sí son problemas, pero para Dios no son problemas. Para Dios es algo que nosotros debemos de pasar para ir progresando en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Vamos a ver lo que es el cántico del siervo. Así esta escritura se le dio el nombre aquí como el cántico del siervo. Aquí nos da en esta enseñanza. Vamos a empezar de una vez con la introducción de la lección. Si alguien me pudiera ayudar con esto. Gloria sea al Señor. En Isaías 50, 4:9 se hace referencia a un vocero de Dios capacitado para hablar, escuchar sabiamente y obedecer completamente. Isaías 54:11 se reconoce como el tercero de los cánticos del siervo. Enfoca el perfeccionamiento del siervo mediante el sufrimiento. El siervo desafía a los que contienden contra él y también a los que reciben su mensaje, diciéndole: presentémonos junto ante Dios. Su confianza emana de su íntima comunión y sujeción a Dios, conscientes de que Dios no los abandonará
no los dejará en vergüenza, sino que será su defensor. Invitamos a los lectores a solidarizarse con el siervo para presentar juntos ante Dios, a dar testimonio del siervo y su misión redentora. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Aquí dice que hace referencia al vocero de Dios. Sabemos que Dios llama a sus siervos, pero Dios no lo llama así nada más simplemente, sino que Dios tiene el cuidado de capacitarlo. Y así como Dios lo capacita, el siervo también le ha dado la capacidad para escuchar lo que Dios le está diciendo. Porque muchas veces el siervo de Dios tiene una misión, que es el de rescatar a su pueblo. Muchas veces Dios utiliza al siervo para llevar un mensaje para que al pueblo le diga qué es lo que está fallando, en qué pecados están. Y el siervo de Dios está capacitado de parte de Dios para llevar ese mensaje al pueblo, porque Dios quiere salvar a su pueblo. La mano de Dios siempre está extendida para el pecador. Bendito sea el Señor. Pero aquí también vamos a ver cómo el siervo enfrenta situaciones difíciles, en donde muchas veces tiene detractores, muchas veces se oponen a su palabra, no puede ejercer el mensaje de Dios libremente. Bendito sea el Señor. Pero la palabra de Dios, como dice, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Dios es más fuerte que cualquier oposición que pueda enfrentar el siervo de Dios. Por eso Dios lo ha seleccionado, por eso Dios le ha puesto su mirada en él y lo ha capacitado para escuchar su voz. Entonces, este siervo le habla, tiene su misión de hablarle al pueblo y le marca en qué está fallando el pueblo. Le dice qué pecados están cometiendo, pero a su mismo tiempo no es su mensaje no es como de hacerlo sentir culpable, sino que junto con el señalamiento del pecado, el siervo le da juntamente la salida. Le dice: vengan y juntémonos delante de Dios. Cuando se acercan delante de Dios, Dios tiene la capacidad para perdonar al pecador. Ese es el mensaje, o esa es la misión del siervo de Dios, de llamar al pueblo para que se reconcilie con el Señor. Bendito sea el Señor. Pero aunque el siervo padezca persecución, la confianza que ha depositado en Dios no lo deja claudicar. Bendito sea en el Señor. Cree que bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Dice en el versículo que nos dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Bendito sea el Señor. Aquí vemos la capacidad que dio Dios para que el siervo de Dios lo pudiera escuchar. Bendito sea el Señor. Dice el 56: Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar la barba es como dar estirones o tratar de arrancarla. Bendito sea el Señor. No escondí mi rostro de injurias o de disputos. Esta palabra significa que es como escupir agresivamente en contra del siervo de Dios. Pero dice el siervo de Dios está capacitado para recibir ese tipo de injurias, ese tipo de cosas adversas en su propia vida, porque sabe que aún el pueblo pecador no conoce que detrás de él está el verdadero Dios, pero él sí lo conoce porque ha tenido una experiencia cerca con él. Bendito sea el Señor. Dice: porque cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Aquí vemos al siervo del Señor que demuestra que hay una confianza en el Señor. Dice que está cercano de él el Dios Todopoderoso, el que lo salva. Y dice: ¿quién contenderá conmigo? Y aquí hace una invitación al pueblo donde dice: juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Bendito sea el Señor. He aquí que el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Bendito sea el Señor. Aquí vemos que muchas veces para llevar el mensaje de Dios o llevar el evangelio, muchas veces se va a pagar un precio.
se va a pasar, que va a haber una persecución. El día de ayer en la noche el pastor nos hacía un ejemplo de las situaciones en determinados países, qué es lo que está pasando con los verdaderos cristianos. Muchas veces el enemigo ha tomado a otras almas y las ha influenciado para que se levanten en contra del cristianismo. Aquí estamos en un país libre donde no tenemos esa persecución. Entonces, hay siervos de Dios que Dios ha llamado, pero su galardón cuando lleguen al trono de Dios va a ser muy grande. Aquellos que han padecido y que han sufrido por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y aquí muchas veces nosotros le llamamos padecer o sufrir por la palabra de Dios, tal vez a un dolor de cabeza, o tal vez no nos alcanza para la renta, y así muchas veces podemos pensar que ese es un costo del evangelio. Pero eso no es nada a comparación de muchos de lo que están pasando. Entonces, si nosotros sabemos que hay ese tipo de cristianos o ese tipo de evangélicos o esas iglesias en lugares apartados, pues nuestro deber, ya que no estamos en esa situación, pues es orar por ellos, es interceder por ellos, es tenerlos en cuenta en nuestras oraciones, porque ellos están pagando un precio. Bendito sea el Señor. En la palabra nos enseña que cuando Pedro estuvo en la cárcel, él estaba pasando la tribulación, pero aquellos que no estaban en la cárcel estaban orando por él para que saliera. Entonces, puede haber dos tipos de cristianos: aquel que está pasando persecución y el que no está pasando persecución tiene la obligación de orar por él y de interceder por él. Bendito sea el Señor. Muchas veces nos podemos preguntar por qué sufrimos o por qué nos pasan cosas difíciles. Porque muchas veces cuando leemos el libro de Job vemos que pasó momentos difíciles. Bendito sea el Señor. ¿Por qué sufren los justos? Nos podemos preguntar en ese momento. Sabemos que Job también sufrió padecimientos y sufrió grandes calamidades y grandes pérdidas, pero el Señor lo restauró al final de los tiempos. Bendito sea el Señor. Él sufrió un sufrimiento intenso, pero todo eso le sirvió para bien. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿y por qué también sufrimos nosotros? Bendito sea el Señor. Pero tenemos otro que sufrió aún más, aquel que fue llamado el varón de dolores. ¿Y ese fue quién? Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Bendito sea el Señor. Escondimos de él su rostro. Muchas veces hemos escondido de él su rostro al no querer meditar en la grandeza de ese sacrificio que hizo por nosotros. Muchas veces nosotros escondemos el rostro de él cuando lo despreciamos. Muchas veces el mundo allá afuera, o muchas veces nosotros cuando no pertenecíamos a la vida del Señor, pues nosotros hacíamos lo mismo. Escondíamos de él nuestro rostro. Bendito sea el Señor, siendo que él había muerto por toda la humanidad. Bendito sea el Señor. También Pablo nos hace una referencia